Propiedades de la materia. Buen día, jóvenes. Antes de dar inicio, me gustaría preguntarles algo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando ponen hielo en un vaso de agua, el hielo siempre flota? ¿O por qué cuando mezclan aceite con agua para hacer una vinagreta siempre se separan? Bueno, jóvenes, todas esas preguntas tienen una respuesta científica muy interesante. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en este video de las propiedades de la materia. Pero antes de empezar formalmente con este video, déjenme compartirles algunos datos curiosos que estoy seguro que les llamará la atención. ¿Sabían que si pudiéramos cocinar en la cima del monte Everest, el agua herviría a solo 72 grados centígrados en lugar de los 100 que normalmente lo hace? Esto tiene que ver con algo que se llama presión atmosférica y que veremos más adelante. Cuando toman jugo de naranja concentrado, ese jugo fue deshidratado a temperaturas de solo 40 grados, no a 100 como pensarían. ¿Cómo es esto posible? También eso lo comentaremos en este video. El elemento más denso que conocemos es el osmio, y es tan pesado que un cubo de osmio del tamaño de un dado pesaría más de 180 gramos. Para que se den una pequeña idea, eso es casi como cargar un teléfono celular en la palma de su mano, pero en un espacio súper pequeñito. Interesante, ¿no lo creen? Pues todos estos fenómenos se explican a través de las propiedades de la materia. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de materia nos referimos a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Sus bancas, sus teléfonos celulares, el aire que estamos respirando, el agua e incluso nosotros mismos, todo es materia. Y aquí viene lo interesante. Cada tipo de materia tiene lo que podríamos llamar una huella digital química. Así como cada uno de ustedes tiene huellas dactilares únicas, cada sustancia tiene propiedades únicas que la identifican y la distinguen de las demás. Estas propiedades las podemos clasificar de diferentes maneras. La primera clasificación es muy sencilla. Propiedades generales y propiedades específicas. Las generales son aquellas que comparten toda la materia. Por ejemplo, todo tiene masa, todo ocupa un volumen, todo tiene peso. Estas propiedades no nos ayudan a distinguir a una sustancia de otra. Y las propiedades específicas, estas sí son las interesantes, porque son las que nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Es como la identificación de cada material. Las propiedades específicas, a su vez, se dividen en dos grandes grupos, las físicas y las químicas. Déjenme explicarles esta diferencia con un ejemplo que todos conocen, el alcohol. Propiedades físicas. Son características que podemos observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, si tomamos alcohol y lo calentamos, va a llegar un momento en que hierve a 78 grados centígrados. En ese punto, el alcohol pasa de líquido a vapor, pero sigue siendo alcohol. Su estructura molecular no cambia. Por eso decimos que el punto de ebullición es una propiedad
física. Sin embargo, las propiedades químicas son aquellas que resultan en un cambio en la estructura molecular. Ahora bien, si a ese mismo alcohol le acercamos la flama de un cerillo, ¿qué pasa? ¿Se prende o no? Pero cuando se quema ya no es alcohol, se transforma en dióxido de carbono y agua. Como cambió su estructura molecular, decimos que la combustión es una propiedad química. Ahora, de todas las propiedades que podemos medir, hay una clasificación muy importante. Propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de cuánta materia tengamos. Por ejemplo, si tengo 1 litro de agua y luego tengo 2 litros de agua, obviamente la masa va a ser diferente, el volumen va a ser diferente. Estas propiedades van a cambiar según la cantidad. Y las propiedades intensivas, estas son súper interesantes porque no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la temperatura. Si tengo una gota de agua y un océano entero, si están a la misma temperatura, van a hervir exactamente a los mismos 100 grados centígrados. La cantidad no importa para esta propiedad. Hablemos ahora de una propiedad intensiva muy importante, el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido iguala a la presión externa. En palabras más sencillas, es cuando el líquido tiene suficiente fuerza para escaparse en forma de vapor. Aquí está la parte interesante. Esto depende de la presión atmosférica. Imaginen que la presión atmosférica es como una tapa invisible que está presionando hacia abajo todos los líquidos. A nivel de mar, esta tapa es muy pesada. Entonces el agua necesita llegar a 100 grados para empujar y escaparse como vapor. Pero si subimos a una montaña muy alta, esta tapa es más ligera. Entonces el agua necesitaría menos temperatura para escaparse en forma de vapor. Por eso, en lugares muy altos, el agua hierve a temperaturas menores. ¿Recuerdan el dato que les decía del Everest que mencioné al principio del video? Ahora ya saben por qué sucede. Y esto tiene aplicaciones prácticas muy interesantes. ¿Alguna vez han tomado jugo de naranja concentrado? Para hacer ese jugo necesitan quitarle agua, concentrarlo. Si lo hicieran hirviendo a presión normal, tendrían que llegar a 100 grados. Pero a esa temperatura, el jugo se vuelve café y adquiere un sabor desagradable. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Usan evaporadores especiales donde reducen la presión. Con menor presión, el agua del jugo se evapora a solo los 40 grados centígrados. Y así, el jugo mantiene su color naranja brillante y su delicioso sabor. Esto, jóvenes, es ciencia aplicada a la industria alimentaria. Ahora hablemos del proceso contrario, cuando los líquidos se vuelven sólidos. El punto de congelación es la temperatura a la cual un líquido pasa a estado sólido. Para el agua, todos sabemos que es a 100 grados, perdón, no a 100, eso es para
hervir, es a 0 grados centígrados. El punto de fusión es exactamente lo contrario. La temperatura a la cual un sólido se vuelve líquido. Para el agua también son 0 grados. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es la misma temperatura, pero vista desde direcciones opuestas. Es como si la naturaleza fuera perfectamente simétrica. Ahora, jóvenes, llegamos a la propiedad estrella de nuestro video, la densidad. La densidad es la cantidad de masa que tiene una sustancia en un volumen determinado. La fórmula es súper sencilla. Densidad es igual a masa dividida entre el volumen. Déjenme explicarles esto con un ejemplo que todos puedan visualizar. Imaginen que tengo aquí dos cubos exactamente iguales, cada uno de 10 centímetros de lado. Uno va a estar hecho de acero y el otro de madera. Si los pusiera en sus manos, ¿cuál creen que pesaría más? Obviamente el de acero, pero ojo, ambos ocupan exactamente el mismo espacio, el mismo volumen. La diferencia está en que el acero tiene más masa concentrada en el mismo espacio. Eso significa que el acero tiene mayor densidad. Miren esta ilustración con las densidades de diferentes sustancias. Los números están en kilogramos por metro cúbico. Empecemos por los más ligeros, el helio, que tiene una densidad de 0.18. Por eso los globos con helio flotan, son mucho más ligeros que el aire. El aire que respiramos tiene una densidad de 1.3. El agua que usamos como referencia tiene exactamente 1000. Fíjense que el aceite tiene 920, que es menor que el agua. ¿Y qué pasa cuando mezclan aceite con agua? Exacto, jóvenes. El aceite flota porque es menos denso. En el extremo opuesto tenemos el osmio, con más de 22,000. Imaginen lo pesado que debe de ser. Y ahora llegamos al misterio que les mencioné al principio. ¿Por qué flota el hielo? Esto es una de las anomalías más fascinantes de la naturaleza. Veamos los números. El agua líquida, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad. El hielo, 920 kilogramos sobre metro cúbico. El hielo es menos denso que el agua. Esto es muy raro, porque normalmente cuando algo se enfría, se vuelve más denso, no menos denso. ¿Qué pasa con el agua? Cuando se enfría, efectivamente se contrae como todo. Pero cuando llega a los 4 grados centígrados, comienza a hacer algo muy extraño. Se empieza a expandir. Al congelarse, las moléculas de agua forman una estructura cristalina que ocupa más espacio que cuando estaba líquida. Es como si las moléculas se organizaran de manera menos eficiente, dejando más huecos entre ellas. Por eso el hielo ocupa más espacio, es menos denso y flota. Y esto es súper importante para la vida en el planeta. ¿Por qué?
porque gracias a que el hielo flota, los lagos, ríos y mares se congelan desde la superficie hacia abajo, no al revés. Esto crea una manta de hielo en la superficie que protege toda la vida acuática que está por debajo. Aunque afuera haga 50 grados, el agua bajo el hielo se mantiene a los 0 grados, que para los peces es perfectamente habitable. Si fuera al revés, si el hielo fuera más denso y se hundiera, todos los lagos se congelarían completamente, desde el fondo hacia arriba, y no habría vida acuática posible en lugares fríos. La naturaleza es verdaderamente sabia. Ahora vamos a resolver un problema práctico para que vean cómo se aplican estos conceptos. La pregunta es, ¿cuál es la masa de medio metro cúbico de agua y cuál sería su masa si fuera alcohol? Para el agua, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen es 0.5 metros cúbicos. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La masa es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por 0.5, que nos va a dar igual a 500 kilogramos. Ahora, para el alcohol, la densidad del alcohol es de 780 kilogramos por metro cúbico. El volumen sigue siendo 0.5 metros cúbicos. La masa va a ser igual a 780 por 0.5, que va a ser igual a 390 kilogramos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? La diferencia es de 110 kilogramos. Mismo volumen, pero diferente masa por tener diferente densidad. Es como si ustedes tuvieran dos cajas del mismo tamaño, pero una llena de plumas y otra llena de piedras. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Este recorrido que hemos dado por el fascinante mundo de las propiedades de la materia. En este video aprendimos que todas las sustancias tienen propiedades únicas que las identifican como una huella digital química. Vimos que esas propiedades se pueden clasificar de diferentes maneras y que algunas dependen de la cantidad de materia, mientras que otras no. Aprendimos sobre la densidad y cómo explica fenómenos cotidianos que ven todos los días. ¿Por qué flota el hielo? ¿Por qué se separan el aceite y el agua? ¿Por qué algunos objetos son más pesados que otros, aunque tengan el mismo tamaño? Y lo más importante, vieron cómo estas propiedades tienen aplicaciones prácticas en la industria, como en la producción de jugos concentrados, y cómo es que son fundamentales para entender los fenómenos naturales que permiten la vida en nuestro bellísimo planeta. Jóvenes, recuerden que la ciencia no está solo en sus libros, está en cada vaso de agua que toman, en cada cubito de hielo que ustedes usan, en cada fenómeno natural que observan. Las propiedades de la materia nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y nos permiten desarrollar tecnologías que mejoran nuestra vida. Jóvenes, la próxima vez que vean flotar un hielo en su bebida, o que note cómo se separa el aceite en una ensalada, van a recordar que detrás de esos fenómenos aparentemente simples hay fascinantes principios científicos. Como les gusta decir a los científicos, la ciencia está en todas partes, solo hay que saber observar. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal. Denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.